las nubes, ¿cierto? Eso es lo que pasa en la fase 2. En la fase 1, ¿qué pasaba? ¿Se acuerdan? El sol, ¿qué hacía con el agua? La calentaba y se convertía en vapor. Y en la fase 2, ese vapor se formaba en la nube. Sí, se formaba en la nube. Ahora vamos a pasar a la página 11, la fase 3, porque son 5 fases. Sí, pero este cuento no lo tengo en la lista. Matías. Matías Valer. Líquido, y agitación cuando la ponían a la zona fría, las gotas de agua se agrupan, entonces caen en forma de lluvias y la zona de la atmósfera es muy fría. El vapor de agua se transforma en nieve o granizo. Ya quiero el helado. En la fase 3, cuando las nubes llegan a las zonas más frías del cielo o de la cordillera, las gotas se agrupan, ¿cierto? Entonces forman lo que nosotros vemos que cae en la tierra como lluvia. O cuando está en zonas muy heladas, como es la cordillera donde cae nieve, ¿cierto? Esa lluvia ya no cae como líquido, sino que ¿cómo cae? ¿Cómo se llama esa? Granizo, muy bien. O nieve también, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa en la fase 3? Sofía, ¿qué pasa en la fase 3? Porque cuando se agrupan muchos, ese vapor de agua forman las nubes, ¿cierto? Y las nubes empiezan a tener mucho de ese vapor de agua y entonces lo tienen que liberar a través de la lluvia. Y las precipitaciones, en este caso le llamamos precipitaciones. Y cuando están estas nubes en lugares que son muy helados, esta lluvia ya no cae de forma líquida. ¿Y cómo cae cuando es de forma sólida? O sea, ¿cómo se llama cuando es de forma sólida la lluvia? ¿Lo dijeron recién? Granizo y nieve. Ya. Ahora la fase 4. Benjamín Moreno. Juliana, la fase 4, ¿de qué se trata? A ver, hagan un resumen de lo que llevamos hasta ahora, porque ha estado todo el rato ahí jugando. Supongo que se sabe la materia, por eso estará ahí haciendo otra cosa. Sí. Explíquenme la fase 1, la 2, la 3 y la 4, porque ya vamos en la cuarta fase ya.
igual hay aguas más abajo de la tierra, ¿cierto? Y esta agua llega nuevamente a los ríos, a los charcos, a los mares, y así este ciclo del agua continúa una y otra vez. Viviana, ¿qué pasa con este ciclo? ¿Es continuo o no? ¿O de repente termina y no sigue más? Ya, pues respóndeme. ¿Va a poner atención o no? No. Raúl. Porque como cuando hacía calor como antes de ayer, ahí el agua se hacía una nube. Se evapora, ¿cierto? El agua de los ríos, el agua de los... ¿De qué más? De los, Del mar, el agua del mar, de ¿cierto? los charcos, De los charcos, la laguna. la laguna, ya. Entonces, esa agua se evapora por el calor del sol y después, ¿cuál era la segunda fase en la que pasaba? Se bajaba se transformaba en nube. En nubes se transforma. Y después, en la tercera fase, ¿cuál era? Alan. Cuando la lluvia caía en los mares, los ríos, se puede estar completo. Y después vuelve a hacer una nube. Ya, pero ese está hablando como todo el ciclo. Ya, entonces niños, ya les voy a hacer el resumen. Raúl, ya pues ponga atención. En la primera fase, el sol que hace con el agua la calienta, ¿cierto? Y esa agua se evapora y sube y sube y sube. Y en la segunda fase se convierte en nube. Forma nube. Ya, y en la tercera fase, ¿qué pasaba con esas nubes? Cuando ya tiene mucho vapor de agua, llueve, ¿cierto? ¿Y qué pasa cuando esas nubes están muy cerca de lugares como que tienen bajas temperaturas? ¿Qué pasaba con esa lluvia? Ya no era líquida, sino que era sólida. ¿Y cómo se llama cuando es? Granizo o nieve. Granizo o nieve, muy bien. Y en la fase 4, esa agua que cae después corre por los torrentes, por los ríos, ¿cierto? Y finalmente va a llegar al mar, donde de nuevo se va a empezar a cumplir nuevamente el ciclo del agua. Va a pasar de nuevo lo que yo le estaba diciendo, que el sol calienta el agua y sube de nuevo, se evapora esa agua y se forman nubes y precipitan. Y ese es un ciclo que está así siempre. Siempre se va a ir cumpliendo. ¿Ya? Nunca se termina. Igual se dan en lugares desérticos, ¿cierto? Porque quizás no hay tanta agua, pero igual se da ahí. Ahora vamos a ver un video para que les quede más claro. ¿Ya? ¿Sabes qué? Y qué bueno que ya le avisaste a tus amiguitos que vengan, porque tenemos muchísimas cosas que compartir. Y es que, para empezar, te contaré por medio de un reportaje porque es que llueve. Y es que has notado que llueve mucho en ciertas épocas del año, pero ¿a qué se ve? Vamos a ver. ¿Por qué llueve? Por lo general, las lluvias traen beneficios al ambiente. Por ejemplo, la posibilidad de contar con buenas cosechas y por esto son inspiradas por mucha gente. Las lluvias no solo benefician las cosechas, sino que en general las lluvias permiten muchos de los procesos en la naturaleza que mantienen el equilibrio ecológico en el planeta Tierra. El agua no cae del cielo por decir.
El sol calienta la tierra y con esto también calienta el agua de los ríos, los lagos, mares y océanos. Entonces, el agua primero se evapora de la superficie de la tierra. ¿Cuál fase era esa? ¿Se acuerdan? La fase 1. Cuando el agua calienta, o sea, el sol calienta el agua. De los lagos, Mientras el aire se va enfriando y condensando, dando lugar a las nubes. Las gotas son tan diminutas que se mantienen constantemente en el cielo. Cuando se van haciendo más grandes, llega un momento que no aguantan el peso y es cuando caen a la tierra en forma de lluvia. esa es la fase. Otras gotas de lluvia no suben hasta las nubes y quedan en la atmósfera en forma de humedad. Y es por eso que tenemos humedad fría por las mañanas. A esto le llamamos también rocío matutino. Y también hay otras gotas que no siempre llegan al suelo. Cuando hace calor o encuentran capas o zonas de gran temperatura y la gota no es muy grande, se evapora antes de llegar a la tierra y regresa nuevamente a las nubes. El ciclo es continuo, del mar a las nubes y de las nubes a los campos, los ríos y los lagos. El sol es el motor de este ciclo, pero eso sí, cuando la lluvia cae con fuerza e intensidad, puede ocasionar serios problemas en el campo y en la ciudad. El proceso de la lluvia lo podemos observar o reproducir cuando ponemos a hervir agua. Entonces observamos que al calentarse, el agua se evapora y sube a la parte superior del recipiente que la contiene. Si colocamos una tapa en la olla, el vapor se condensa y se inicia la formación de gotas que van creciendo poco a poco hasta que vuelven a caer a la olla. Ahora ya sabemos a qué se debe la lluvia. Y es que ya se viene la temporada de lluvia. Y hablando de eso, existe un aparato que se utiliza para saber cuánto ha llovido. ¿Sabes el nombre de ese aparato? Puedes enviarnos tus respuestas a las direcciones que aparecen en pantalla o podrías postearlo en el número de Facebook. Lo que necesitamos es saber cómo se llama este aparato. Ya. Mira, ¿les quedó más claro el ciclo del agua por el video? Ya. Quiero que me expliquen entonces. Que alguien me lo explique todito. A ver quién se atreve. ¿Quién lo entendió? Raúl. Que el sol calienta el agua, se va evaporando y después se crea nube y después la nube bota el agua para crecer vegetación y para que le dé más aguas a los ríos, lagos y mares. Ya. Lo veo que es una Muy bien. Y ese proceso siempre así, siempre se cumple así. ¿Ya? ¿Vale? Que ¿por qué vemos las nubes? ¿Por qué vemos las nubes que están ahí? Porque se forman del vapor de agua, de lo que estábamos hablando, del sol cuando... ¿Cómo? El vapor no se ve mucho. No, pues el vapor no, porque el vapor, si tú te fijas, cuando uno hierve la tetera, ¿qué pasa con ese vapor? Es como casi invisible. Se evapora Por eso nosotros no vemos el vapor. Se ve pero poquito. Porque se va juntando ese vapor y al final forman las nubes. Y las nubes que vemos allá es el conjunto de todo ese vapor que se junta. Y cuando las nubes están negritas, ¿han visto las nubes negras? Es porque tienen mucho vapor de agua y ahí tienen que botar ese vapor, ¿cierto? Y por eso empieza a llover. Cuando llueve se pone como máquina. Como